En el corazón de un valle verde, rodeado de montañas suaves y ríos cantarines, se encontraba el pintoresco pueblo de Villa Esperanza. Allí vivía Miguel, un joven policía de veintitantos años, alto y de sonrisa fácil, que era muy querido por todos los vecinos. Miguel amaba su trabajo. Le encantaba pasear por las calles empedradas, saludar a Doña Rosa en la panadería, ayudar a cruzar la calle a Don Jacinto y charlar con los niños que jugaban en la plaza. Para él, ser policía no era solo hacer cumplir la ley, sino también proteger y servir a su comunidad. Sin embargo, como todos, Miguel no era perfecto. A veces, su entusiasmo y su deseo de hacer las cosas bien lo llevaban a actuar impulsivamente, sin pensar demasiado en las consecuencias. Se dejaba llevar por el momento y, aunque siempre tenía buenas intenciones, a veces cometía errores. Errores que, afortunadamente, aprendía a reconocer y corregir, generalmente con la ayuda de su fiel compañero, Trueno. Un día soleado, mientras Miguel y Trueno realizaban su patrulla matutina, llegaron a la plaza principal. El aire olía a flores frescas del mercado y a pan recién horneado. Los niños jugaban a la pelota y las señoras charlaban sentadas en los bancos. Era un día tranquilo, como tantos otros en Villa Esperanza. De repente, Miguel vio a un niño, de unos 8 años, que pasaba a toda velocidad en su bicicleta por la plaza. El niño reía mientras intentaba esquivar a las palomas y a los paseantes. Miguel frunció el ceño. Le pareció que el niño iba demasiado rápido y que podía causar un accidente. Sin dudarlo, Miguel espoleó a Trueno y se acercó al niño. Con voz firme, pero amable, le ordenó que se detuviera. El niño, sorprendido, frenó bruscamente. Miguel se bajó de Trueno y se acercó al niño. ¿Sabes que no puedes ir tan rápido en bicicleta por la plaza?, le preguntó Miguel. ¿Podrías lastimar a alguien? El niño bajó la cabeza, un poco avergonzado. Lo siento, señor policía, murmuró. Miguel, creyendo que hacía lo correcto, tomó una decisión impulsiva. Voy a tener que confiscarte la bicicleta por un rato, le dijo. Así aprenderás a tener más cuidado. Mientras Miguel se llevaba la bicicleta del niño, Trueno comenzó a mostrarse inquieto. El elegante caballo marrón, generalmente tan tranquilo y obediente, relinchó suavemente y comenzó a patear el suelo con una de sus patas delanteras. Sus orejas se movían nerviosamente de un lado a otro, captando cada sonido de la plaza. Trueno no era un caballo cualquiera. Era un animal muy inteligente y sensible, con una conexión especial con Miguel. Llevaban años trabajando juntos y Trueno había aprendido a entender las emociones de su compañero. Sabía cuando Miguel estaba feliz, cuando estaba triste y, lo más importante, cuando estaba actuando de manera injusta. En esta ocasión, Trueno sentía que algo no estaba bien. Percibía la tristeza en los ojos del niño y la decepción en el ambiente. No entendía por qué Miguel le había quitado la bicicleta al niño, y esa incomprensión lo ponía muy nervioso. Trueno sabía que Miguel tenía un gran corazón, pero a veces se equivocaba, y él, de alguna manera, sentía la responsabilidad de ayudarlo a corregir sus errores. Su conexión con Miguel era muy fuerte. Él sabía que algo no estaba bien. Con la bicicleta del niño colgando del manillar, Miguel intentó montarse de nuevo en Trueno. Vamos, Trueno, le dijo, acariciándole el cuello. Tenemos que seguir patrullando. Pero Trueno no se movió. Miguel le dio un pequeño tirón a las riendas, pero el caballo permaneció inmóvil, con las patas firmemente plantadas en el suelo. Era como si se hubiera convertido en una estatua de piedra. Miguel nunca había visto a Trueno comportarse de esta manera. Siempre había sido un caballo obediente y dispuesto a seguir sus órdenes. ¿Qué te pasa, Trueno?, le preguntó Miguel, un poco desconcertado. Tenemos que irnos. Insistió tirando de las riendas con más fuerza, pero Trueno seguía sin moverse. Empezaba a sentirse frustrado. No entendía por qué su fiel compañero se negaba a obedecerle. La escena comenzó a llamar la atención de los vecinos que estaban en la plaza. Algunos se acercaron para ver qué ocurría. Miguel se sentía cada vez más incómodo. No quería dar un espectáculo, pero tampoco sabía cómo hacer que Trueno se moviera. Era una situación muy extraña y embarazosa.
Trueno parecía decidido a no moverse hasta que se solucionara el problema. La pequeña multitud que se había congregado en la plaza seguía creciendo. Los murmullos se hicieron más fuertes y pronto se convirtieron en un debate animado. Algunos de los vecinos apoyaban la decisión de Miguel. Creían que el niño se merecía una lección por ir tan rápido en la plaza y poner en peligro a los demás. Bien hecho, Miguel, gritó don Ricardo, el dueño de la ferretería. Hay que enseñarles a estos jóvenes a respetar las reglas. Otros asintieron con la cabeza, mostrando su acuerdo. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con Miguel. Algunas de las señoras que estaban sentadas en los bancos opinaban que había sido demasiado duro con el niño. Pensaban que solo estaba jugando y que no había hecho nada tan grave como para que le quitaran la bicicleta. «Pobre niño», exclamó doña Carmen, la florista. Solo estaba divirtiéndose. No creo que fuera necesario quitarle la bicicleta. Otros vecinos también expresaron su desacuerdo, argumentando que Miguel había exagerado y que debería haberle dado al niño una simple advertencia en lugar de confiscarle su bicicleta. La plaza se había convertido en un hervidero de opiniones encontradas. En medio del creciente debate, una figura menuda y arrugada se abrió paso entre la multitud. Era doña Elena, la anciana más sabia y respetada de Villa Esperanza. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera tallada, pero su mirada era aguda y penetrante. Doña Elena se acercó a Miguel y le puso una mano suave sobre el brazo. «Miguel, hijo», le dijo con voz tranquila pero firme. «Sé que tienes buenas intenciones, pero creo que te has equivocado con este niño». Miguel, que siempre había sentido un gran respeto por doña Elena, la miró con atención. «¿Por qué dice eso, doña Elena?», le preguntó. «Ese niño, Miguel, es el nieto de doña Luisa», explicó doña Elena. «Doña Luisa está muy enferma y no puede salir de casa. El niño usa la bicicleta para ir al mercado a comprarle comida y medicinas. Es su único medio de transporte». Doña Elena hizo una pausa y miró a Miguel a los ojos. Quizás iba un poco rápido, pero lo hacía por una buena causa. Estaba ayudando a su abuela. Las palabras de doña Elena golpearon a Miguel como un jarro de agua fría. Un profundo sentimiento de culpa lo invadió. Se dio cuenta de que había actuado sin pensar, sin investigar la situación y sin tener en cuenta las circunstancias del niño. Había juzgado precipitadamente y había cometido un grave error. El rostro de Miguel se ensombreció. Recordó la mirada triste del niño cuando le confiscó la bicicleta. Ahora entendía el motivo de su tristeza. No era solo por haber perdido su medio de transporte, sino por la preocupación que sentía por su abuela. Miguel se sintió avergonzado de su comportamiento impulsivo. Había dejado que su deseo de hacer cumplir la ley lo cegara ante la realidad. Se dio cuenta de que, a veces, la justicia no se trata solo de seguir las reglas al pie de la letra, sino también de comprender y tener empatía con los demás. La lección que estaba aprendiendo era muy valiosa. Había actuado mal y debía corregir su error. Trueno seguía inmóvil, como esperando a que Miguel hiciera lo correcto. Con el rostro lleno de remordimiento, Miguel se acercó al niño que seguía de pie, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas. Se detuvo frente a él, se agachó para quedar a su altura y le extendió la bicicleta. «Lo siento mucho», le dijo Miguel con sinceridad. «No sabía que estabas ayudando a tu abuela. Me equivoqué al quitarte la bicicleta». El niño lo miró con incredulidad. No esperaba que el policía se disculpara. «Por favor, perdóname», continuó Miguel. «Sé que no estuvo bien lo que hice. Prometo que la próxima vez pensaré antes de actuar». El niño dudó por un momento, pero finalmente extendió la mano y tomó la bicicleta. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Gracias, señor policía», dijo el niño con voz suave. «No se preocupe. Todos cometemos errores». Miguel sintió un gran alivio al escuchar esas palabras. Sabía que había hecho lo correcto al rectificar su error. Ahora solo esperaba que Trueno lo perdonara también. Justo en el momento en que Miguel terminó de disculparse con el niño, Trueno, que había permanecido inmóvil como una estatua, soltó un suave relincho y comenzó a moverse. Primero,
dio un pequeño paso hacia adelante, luego otro, y finalmente, comenzó a caminar con idad. Miguel sintió una oleada de gratitud hacia su fiel compañero. Parecía que Trueno había estado esperando a que él hiciera lo correcto. Era como si el caballo supiera que Miguel había cometido un error y no se movería hasta que lo corrigiera. Gracias, Trueno, le susurró Miguel al oído, acariciándole el cuello. Eres el mejor compañero que un policía podría desear. Trueno respondió con otro relincho suave, como si entendiera las palabras de Miguel. Los vecinos que habían presenciado la escena aplaudieron y vitorearon. Estaban felices de ver que Miguel había rectificado su error y que todo había vuelto a la normalidad. La plaza volvió a llenarse de risas y alegría. El sol brillaba con más intensidad que nunca. La paz había regresado a Villa Esperanza, gracias a la humildad de Miguel y a la sabiduría de Trueno. El niño, con la bicicleta de nuevo en sus manos, miró a Miguel con una sonrisa sincera. Gracias, señor policía, le dijo. Gracias por entender. Luego, montó en su bicicleta y se alejó pedaleando, dejando atrás la plaza y dirigiéndose hacia la casa de su abuela. La alegría era palpable en el aire. Los vecinos comentaban entre ellos lo bien que había actuado Miguel al reconocer su error y pedir disculpas. Se sentían orgullosos de tener un policía tan honesto y humilde en su pueblo. Así se hace, Miguel, gritó don Ricardo desde su ferretería. Reconocer los errores es de valientes. Doña Carmen, la florista, asintió con la cabeza y sonrió. Miguel siempre ha sido un buen chico, dijo. A veces se equivoca, pero siempre aprende de sus errores. En Villa Esperanza, todos estaban felices de que el problema se hubiera solucionado de manera pacífica y justa. Sabían que Miguel seguiría siendo un policía ejemplar y que Trueno continuaría siendo su fiel compañero, velando por la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del pueblo. La armonía había regresado. Mientras montaba de nuevo en Trueno y se alejaba de la plaza, Miguel reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Había aprendido una lección muy importante, la importancia de pensar antes de actuar y de escuchar a los demás. Se dio cuenta de que no siempre tenía la razón y que era fundamental tener empatía y comprender las circunstancias de cada persona antes de tomar una decisión. Trueno, con su sabia actitud, le había enseñado algo invaluable. Le había demostrado que la verdadera justicia no se basa solo en aplicar la ley, sino también en la bondad, la comprensión y el perdón. Miguel estaba agradecido por tener un compañero tan especial a su lado. A partir de ese día, Miguel se propuso ser un policía aún mejor. Prometió escuchar más a los vecinos, ser más comprensivo y pensar siempre antes de actuar. Sabía que cometería errores en el futuro, pero también sabía que siempre podría contar con la sabiduría de Trueno para guiarlo por el camino correcto. Juntos, seguirían protegiendo y sirviendo a Villa Esperanza, siendo un ejemplo de justicia y bondad para todos. Después de ese día, Miguel se convirtió en un policía aún más querido y respetado en Villa Esperanza. Los vecinos apreciaban su honestidad, su humildad y su disposición a reconocer sus errores. Sabían que podían confiar en él para protegerlos y servirlos con justicia y bondad. Siempre que se enfrentaba a una situación difícil, Miguel recordaba la lección que había aprendido gracias a Trueno y al niño de la bicicleta. Se tomaba un momento para reflexionar, para escuchar a los demás y para considerar todas las posibles consecuencias antes de tomar una decisión. La historia de Miguel y Trueno se convirtió en un ejemplo para todos en el pueblo. Les enseñó la importancia de la empatía, el perdón y la humildad. Les recordó que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y esforzarse por ser mejores personas. Miguel ya no actuaba impulsivamente. Siempre pensaba antes de actuar, no quería volver a defraudar a Trueno, ni a la gente del pueblo. La lección aprendida era muy valiosa. Y así, día tras día, Miguel y Trueno continuaron patrullando las calles de Villa Esperanza. Juntos, eran un equipo inseparable, un símbolo de justicia y bondad para todos los habitantes del pueblo. Miguel, con su uniforme impecable y su sonrisa amable, y Trueno, con su porte elegante y su mirada sabia, transmitían seguridad y confianza a todos los que se cruzaban en su camino.
Los niños los saludaban con entusiasmo, las señoras les ofrecían galletas recién horneadas y los ancianos les contaban historias de antaño. Miguel y Trueno eran parte de la familia de Villa Esperanza, y su presencia era reconfortante y tranquilizadora. Siempre que surgía un problema, los vecinos sabían que podían contar con Miguel y Trueno para resolverlo de manera justa y equitativa. Miguel escuchaba atentamente a todas las partes involucradas, sopesaba cuidadosamente todas las opciones y tomaba una decisión basada en la ley, pero también en la empatía y la comprensión. Y Trueno, con su sabiduría silenciosa, siempre estaba ahí para recordarle a Miguel la importancia de la bondad y el perdón. Eran un gran equipo. El niño de la bicicleta, cuyo nombre era Pablo, se convirtió en un amigo de Miguel y de Trueno. A menudo, cuando los veía patrullando por el pueblo, se acercaba a saludarlos y a charlar con ellos. Ya no les tenía miedo, sino que los veía como amigos y protectores. Pablo admiraba a Miguel por su valentía y su honestidad, y sentía un gran cariño por Trueno, al que consideraba un animal muy especial. A veces, le llevaba zanahorias a Trueno como agradecimiento por haberle ayudado a que Miguel le devolviera la bicicleta. Trueno recibía las zanahorias con gusto, moviendo la cola y relinchando suavemente. Parecía entender que Pablo le estaba agradeciendo por su intervención. Miguel sonreía al ver la amistad que había surgido entre el niño y su caballo. Le alegraba saber que, de un error, había surgido algo positivo. La amistad entre ellos era genuina, y fortalecía aún más el vínculo de Miguel con el pueblo. La historia de Pablo se convirtió en un recordatorio constante para Miguel de la importancia de la humildad. Con el paso del tiempo, la historia de Miguel, Trueno y el niño de la bicicleta se convirtió en una leyenda en Villa Esperanza. Se contaba de generación en generación, transmitiendo un mensaje poderoso sobre la importancia de la empatía, el perdón y la humildad. Los padres les contaban la historia a sus hijos para enseñarles a ser compasivos y justos. Los maestros la utilizaban en las escuelas para ilustrar la importancia de escuchar a los demás y de reconocer nuestros errores. Y los ancianos la recordaban con una sonrisa, sintiéndose orgullosos de vivir en un pueblo donde la bondad y la comprensión eran valores fundamentales. La leyenda de Miguel y Trueno recordaba a todos que, incluso los policías, a veces se equivocan, pero que lo importante es tener la valentía de reconocerlo y de rectificar. Y que, a veces, un simple acto de bondad puede tener un impacto enorme en la vida de los demás. Así, la historia se mantenía viva, inspirando a los habitantes de Villa Esperanza a ser mejores personas cada día. Y en la plaza del pueblo, siempre se recordaba que la justicia debe ir acompañada de un gran corazón.